datos, ¿sí? Revisar si tiene una distribución, la base de datos tiene una distribución normal, luego hacer un test de hipótesis, y eso. Lo voy a mirar, lo voy a mirar, lo voy a mirar. No hemos visto eso, sí. Eso. ¿Qué no hemos visto? El test de hipótesis. O sea, intervalos de confianza, perdón. Ah, me asustó ya. No. Es cargar la base de datos, revisar si tiene una distribución normal, que eso es una línea más, yo recomiendo hacer 2 tipos de gráficos, por eso lo vamos a hablar en el laboratorio, que deberían ser 2 líneas de código. Ya, si contamos cargar las librerías, es 2 líneas cargando librería, una línea cargando base de datos, una línea revisando si la tiene distribución normal, y una línea haciendo un intervalo de confianza. Son 5 líneas de código. Pues nada terrible. Ya, después hay 2 preguntas, pero que son de análisis. Esas preguntas son para el informe, ¿ya? Entonces no debiera tardarse tanto el laboratorio, no crean que algo... Profe, ¿hay rúbrica para el informe? ¿Para Sí, saber qué lleva? sí, pero el informe es más bien un informe ejecutivo, ¿sí? Como no necesito marco teórico ni nada, sino que porque la idea, bueno, ahí lo van a ver en el laboratorio, pero es como un informe ejecutivo, no vamos a tener marco teórico ni esas cosas. Profe, entonces el lab se entrega hoy día mismo. Los códigos se entregan hoy día mismo. ¿Sí? Hoy día Profe, mismo. ¿pero se entregan hoy día hasta las 12 o en el bloque? Yo diría que en el bloque, pero podemos definirlo. De verdad que son, contando que cargan las librerías, o sea, conté la línea library Excel y library ggplot o library cat, contando esas 2 líneas, el trabajo debería tener 5 líneas de código. No hasta las 12, por si acaso. Tantas horas para hacer... Sí, profe. Sí, pues, profe. Vamos a Profe, revisar. bueno, nunca y si sabe. nos da una semana, y si nos da una semana como corresponde. Yo paso la asistencia. Si usted se ha conectado a todos los laboratorios, dele. Le da hoy hasta mañana. Pero si usted es primera vez que se va a conectar a un laboratorio, debería darle vergüenza pedirme más tiempo. Pero vergüenza, así como que ¿quién le va a pedir permiso a alguien cuando nunca hace nada? ¿Cierto? Como no, Es que de repente no se cargan las librerías, así que... Ya, yo entiendo que de repente alguien no se conecta, pero yo tengo la lista de todos los que se conectan. Cargando la librería. Sí, es que igual es medio trabajoso el tema de la librería. No, sí, pero si la instalaron ya no las tienen que volver a instalar, ¿no? Hay si que hacer una muchas vez. Líneas de intervalos de confianza. Salvo lo que esté en la universidad podría ser, pero el resto no. Ya, a ver, no corresponde una semana, Benja, así que no es que denme una semana como corresponde. De hecho, me da la impresión que son 3 días nomás de laboratorio. El informe se entrega en 3 días más porque es muy corto, no es nada como un laboratorio muy largo. ¿Ya? Entonces, no hay una semana de plazo, ¿sí? Y los códigos se entregan hoy día. Lo podemos definir, quienes se han conectado a todas mis clases, los puedo dar en laboratorio hasta las 23:59. Ahora, si usted es primera vez que se conecta a un laboratorio, no sé, no lo sé, ¿ya? Pero ahí lo podemos ver, ¿ya? Pero es cortito el laboratorio, no tengan miedo, no es nada tan terrible. O sea, si usted sabe intervalos de confianza, que ya todos lo deberían saber, porque es lo que entra en el control. Entonces, si ya maneja intervalos de confianza, hoy día debería ser simplemente, y se conectó a la clase pasada del laboratorio o la vio grabada, no debería tener mayor problema. ¿Ya? Súper. Comenzamos entonces, aprovechando de repasar para el laboratorio, para el control y todo. ¿Sí? Oh, Pablo, me puedo acordar al final de la clase, pero antes que corte la llamada, porque corto y se me va a olvidar. ¿Ya? Entonces acuérdame y las mando al tiro al Discord. ¿Sí? Pero que no te diga cómo ya la hago al tiro, porque no lo voy a hacer. ¿Sí? Ah, y las notas también. Profe, la otra vez me fue la otra vez me fue una pregunta colgando en el Discord. No me pescó. Ay, perdóname. Que he dado full esta semana. Full. ¿Ya? Hace como 2 semanas. Puede ser. Llevo la semana pasada. No, ahora no se preocupe, profe, si se entiende. Creo que he andado full. ¿Ya? Entonces, ¿para cuándo las notas, profe? Ya. Entonces, acuérdenme ahí, las notas me faltan. Esas sí que no las puedo subir el tiro, pero las notas termino y las notas del iPad termino y se las mando.
Ok, sobre todo ahora que la estamos escribiendo toda, ¿sí? No sé si hay más comentarios, si alguien preferiría como las notas de like, como lo hacíamos antes con la PPT, o está bien como escribiendo todo. ¿Cómo están? Dice Marcelo. Ah, no, ¿cómo están las notas? No sé, no las he mirado, no he podido mirarlas. Ya, mientras lo manden no hay problema, ya. Entonces hoy día vamos a ver intervalos de confianza, ¿sí? Que lo vamos a utilizar en el laboratorio, así que atención, y va a ayudar para repasar también todo lo del control. ¿Ya? Intervalos de confianza entonces, pero ahora para una distribución de la población normal, ¿ya? Basados, ¿sí? En una distribución ¿sí? De población normal. Esos son los intervalos de confianza que vamos a revisar hoy día. Dime, Bastián. Los intervalos de confianza que habíamos visto en la clase antes pasada, ¿cómo se llamaban? Que lo tengo Son anotado como intervalos de confianza solamente. Ya, esos son intervalos. Es que la primera clase de intervalos de confianza hablamos en general de los intervalos de confianza. ¿Sí? Calculamos intervalos de confianza, calculamos un intervalo de confianza para la media con sigma conocido. Y la media y la población era normal. Era como este, el que vimos en la primera clase. Pero no entramos en grandes detalles. Después vimos cuando no conozco sigma y la población no distribuye normal. La clase pasada vimos intervalo de confianza para la proporción. ¿Sí? Entonces la clase antes pasada que me estás mencionando tú, vimos intervalos de confianza para poblaciones con sigma conocido y sigma no conocido, ¿ya? Y con población normal y cuando no conozco la población normal. Ahora, hemos hablado y hablamos en la clase pasada que cuando no conozco la distribución de la población, entonces el intervalo de confianza es aproximado, ¿sí? Como es una aproximación a un intervalo de confianza. No es el intervalo exacto, porque no conozco la distribución de la población, y eso es lo que vamos a revisar hoy día, ¿ya? Entonces, Profe, dime. tengo una duda con los límites inferiores y los superiores, porque la clase pasada dejamos el límite inferior con la suma y el superior con la resta. Sí, lo que pasa acá es que el Z alfa medios, lo voy a anotar aquí, recordar, ¿sí? El Z alfa medios siempre va a ser negativo. Entonces, lo vamos a escribir como el límite inferior va a ser X barra, lo voy a anotar de las dos formas que puede aparecer escrito en distintos libros. X barra menos Z alfa, no, Z1 menos alfa medio. Bueno, lo voy a escribir con sigma conocido, pero sigma partido en raíz de L. Cuando no conozco el sigma uso el S. ¿Ya? Y acá límite superior en algunos libros, ¿sí? Aparece como X barra más Z alfa medio sigma partido en raíz de N. ¿Ya? Eso va a depender si uso el alfa medios o el 1 menos alfa medio. ¿Ya? Porque tienen signos cambiados. Acuérdate que el Z alfa medios está acá. Si yo hago mi gráfica, el Z alfa medio está acá. ¿Sí? Entonces tiene ese número es negativo. ¿Sí? En cambio, el Z alfa 1 menos Z alfa, perdón, el Z1 menos alfa medio está acá. Entonces son el mismo valor, pero este es positivo. Entonces hay en algunas partes que aparece el límite inferior como así, como con el menos o con el más. Va a depender de qué tengo acá. Pero si tengo el alfa medio, el límite inferior va a ser más, porque el Z alfa medio va a ser un número negativo. ¿Sí? Porque aquí está el 0. Vale. ¿Sí? Eso es. Y por eso en algunos libros puede aparecerte de cualquiera de las dos formas. ¿Ya?
Ok, entonces. Supongamos que yo tomo una muestra aleatoria, ya vamos a suponer que para ir orientándonos, creo que hicimos un ejercicio con azúcar, ¿o no? ¿Qué hicimos la clase pasada? Eso no me va a servir. Ya. Supongamos que tengo una fábrica, ¿ya? No, supongamos que tengo las temperaturas de Santiago, ¿sí? En distintos días. 20 días. Entonces yo tomo la temperatura hoy día, tomo la temperatura mañana, y así tomo una muestra. El tamaño de la muestra es 20, porque tomé la temperatura durante 20 días. ¿Ya? Entonces, me interesa calcular un intervalo de confianza para la media de las temperaturas en Santiago. Ahora, tengo que saber, ¿cierto?, si la temperatura distribuye o no distribuye normal para saber si voy a tener un intervalo exacto o un intervalo aproximado. ¿Ya? Entonces, en ese caso, si yo considero que cuando yo uso un intervalo exacto, estoy asumiendo que las temperaturas tienen una distribución normal. Espera, no sé si... Déjenme cerrar mi ventana, que están los míos del jardín. Ya. Entonces, si yo utilizo un intervalo exacto, estaría asumiendo, ¿cierto?, que la muestra distribuye con una distribución normal de media muy varianza sigma. ¿Ya? Pero eso no siempre es así. Por lo tanto, cuando lo primero que uno hace es tomar un supuesto, o sea, yo supongo que es así. Evidentemente, como es una muestra, es un supuesto, porque yo no estoy segura que la distribución sea normal, porque yo tomé 20 días, y de esos 20 días, ¿cierto?, yo asumo que es normal. Entonces, generalmente en los intervalos de confianza, y luego en los test de hipótesis, lo que uno hace es tener supuestos, porque uno dice, bueno, esto me funciona con el supuesto de que la población distribuye normal. Igual que en física y en mecánica, no sé, cuando uno calcula el clásico problema de Newton de que la suma de las fuerzas da cero, ¿ya? O la ley de Rosse, cuando uno calcula la fuerza Rosse. No, voy a dar otro ejemplo, ya, perdónenme. Cuando uno lanza el típico lanzamiento de un paracaídas, ¿sí? El lanzamiento del paracaídas asume, ¿cierto?, y tiene el supuesto de que no hay fuerza Rosse con el aire. ¿Ya? Cuando uno lo calcula mal, ¿cierto? Cuando uno hace los ejercicios clásicos, ejercicios de movimiento parabólico en mecánica, uno no considera la fuerza Rosse, como que uno asume que no hay. Y acá nosotros vamos a hacer algo muy parecido, vamos a asumir que la distribución que la muestra tiene una distribución normal. Entonces, el primer supuesto, lo voy a ir escribiendo acá, supuesto entonces, ¿ya? La población de interés ¿sí?, es normal. ¿Pero eso era porque había 2 LI arriba? Porque en uno uso el sigma, y en el 1 menos alfa medios, y en el otro uso alfa medio. Tienen sigma. Pero los dos son iguales, ya. Son iguales, da exactamente el mismo resultado. ¿Sí? Lo que pasa es que uno, como el z 1 menos alfa medio es positivo, lo tengo que restar, y como el z alfa medio es negativo, lo sumo. Son exactamente el mismo. ¿Ya? Entonces, la población de interés distribuye normal, ¿ya? De modo que, ¿sí?, x1, x2 y así hasta xn constituyen una muestra aleatoria simple, ¿sí?, tomada de una distribución normal lo voy a escribir así, de una distribución normal de media mu y
lo es que de una distribución normal de media mu y desviación estándar sigma conocidos. O sea, mi primer supuesto es que mi muestra viene de una población normal. Con eso en mente, yo voy a crear test de hipótesis. ¿Ya? Con esto en mente. Entonces, uno dice, profe, pero ya hemos hablado muchas veces de que si yo no conozco, acá dice, debiera decir desconocida, no conocida obviamente. Ya, corrijan eso. Entonces, ya hemos hablado muchas veces de que si no conozco el sigma y yo quiero hacer un intervalo de confianza para el mu, entonces el intervalo de confianza es aproximado, porque en vez de usar sigma, uso S porque no conozco sigma. Entonces, un resultado clave aquí es lo que hicimos la clase pasada, ¿cierto? Un resultado clave es que x barra menos mu dividido en S dividido en raíz de n, ¿sí? Tiene aproximadamente una distribución normal estándar. O sea, tiene un aproximadamente, que fue lo que vimos la clase pasada, una distribución normal de media 0 y varianza 1. Sí, varianza 1. ¿Ya? Pero ahora, cuando el n es pequeño, no es probable que S el aproxime al sigma. ¿Ya? Porque si el n, el tamaño de la muestra es muy pequeño, menor a 30, entonces no es probable que el S sea un buen estimador del sigma. De modo que en ese caso, la variabilidad de la distribución del estadístico Z, voy a llamar a este Z, ¿ya? O sea que si el tamaño de la muestra es pequeño, ¿ya? La variabilidad de la distribución Z surge aleatoriedad como el numerador. ¿Ya? Por lo tanto, si la muestra es pequeña, la distribución de Z va a ser aleatoria en el denominador. ¿Ya? Porque el S no aproxima bien al sigma, y estoy dividiendo por la raíz de n, que es un número, como divido por un número muy pequeño, eso me da una variabilidad muy amplia. ¿Ya? Esto implica que la distribución del Z, ¿sea? Se disperse. ¿Ya? Es decir, pensémoslo así, pues, si este aproxima mal el sigma, y además el n es pequeño, estoy dividiendo por un número muy grande. ¿Ya? Por lo tanto, la función z, el estadístico z, va a tener una distribución muy variable. ¿Ya? Cuando uno habla en un histograma de una distribución variable, estoy hablando de algo más o menos así. ¿Ya? Como algo así. Eso tiene mucha variabilidad. Como que los datos pueden estar acá o en cualquier parte. En cambio, este histograma, por ejemplo, tiene poca variabilidad, porque yo sé que todos los datos están concentrados acá. Entonces no varían mucho los datos. En cambio, en la variabilidad de los datos es muy amplia. Uno siempre quisiera tener muestras donde la variabilidad de los datos sea la menor posible. Por lo tanto, ¿sí? Vamos a introducir una nueva familia de distribuciones de probabilidad llamada la función T. No sé si la han escuchado, la distribución T. ¿No es lo mismo que testo? Es lo mismo que la T-Student, ¿sí? Entonces, voy a borrar aquí, ¿sí? Y voy a escribir más o menos lo que acababa de decir. ¿Sí? En el caso de que el n sea pequeño, S no estima bien al sigma, ¿ya? Por lo tanto, agregaremos una nueva distribución.
¿Ya? La distribución t-student. ¿Ya? Entonces vamos a agregar esta nueva distribución. La distribución t-student está relacionada con la distribución normal. ¿Ya? ¿Alguien recuerda cómo es la distribución t-student? No, esa es la chica otra, yo la estoy confundiendo. ¿La vieron o no? Yo no la veo mucho en estadística. Pero la voy a buscar aquí para que más o menos puedan ver el gráfico. ¿Ya? No, profe, no la vi en estadística, creo. Yo no, o sea, yo al menos en estadística no la veo porque me parece que no hay muchos problemas aplicados con la t-student, pero sí la vamos a usar esto igual acá, igual que la distribución F. ¿Ya? Denme aquí un minuto, les voy a mostrar el gráfico de la t-student. ¿Cómo parecía la campana Gauss? Sí, es una campana de Gauss también, pero tiene algunas diferencias. ¿Ya? Acá sí. Ya. La t-student primero siempre está centrada en 0. ¿Sí? La campana de Gauss puede estar centrada en distintas partes, porque va a depender de la media. Si tiene la distribución normal 0,1 está centrada en 0, porque la media es 0. Pero podría estar centrada en 20, ¿cierto? En cualquiera. En cambio, la t-student siempre está centrada en 0, es más o menos así. Ya, la fórmula de la t-student no se las voy a mostrar porque es un poco compleja, pero sí es importante que se sepa que la función de la t-student depende de un parámetro que uno normalmente le llama, le voy a llamar así B, ¿sí? Esa es la función de distribución, ¿sí? Entonces, depende de B, que son los grados de libertad. ¿Ya? La distribución, la función de densidad de la normal depende de dos parámetros, del mu y del sigma. ¿Ya? La distribución t-student depende simplemente de un parámetro que es el parámetro B, que van a ser los grados de distribución. ¿Ya? La distribución t-student, ¿sí? Generalmente uno la utiliza y proviene de una población que tiene distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrado. En ese caso, uno sabe, ¿cierto?, que este parámetro distribuye t-student con n-1 grado de libertad. Entonces, sabemos, o se puede calcular, o determinar mejor, que z, que es x barra menos mu dividido en s dividido en raíz de n, distribuye, ya no aproximado, sino que distribuye t-student, ¿cierto? Pero con n-1 grado de libertad. Entonces, ¿en qué me ayuda la t-student? Me ayuda en que mi intervalo ya no va a ser un intervalo aproximado. Ahora, este no es problema cuando la muestra tiene un tamaño grande, porque si la muestra tiene un tamaño grande, 1000, por ejemplo, la t-student con la normal 0,1 son iguales, así que ahí da lo mismo cuál use, la t-student o la normal 0,1. ¿Ya? Pero si ustedes tienen una muestra de tamaño 15, hace la diferencia calcular un intervalo de confianza aproximado versus utilizar un intervalo de confianza con la t-student. ¿Ya? Profesora, ¿a qué se refiere con los grados de libertad? Los grados de libertad son n-1 y n es el tamaño de la muestra. ¿Ya? Por ejemplo, acá, no sé, si seguimos en el mismo ejemplo que estábamos hablando recién, tomo la temperatura en 20 días en Santiago y quiero estimar la media de la temperatura. Entonces yo hasta la clase de hoy, ¿qué hacía? Bueno, primero supongo que la distribuye normal y calculo un intervalo de confianza aproximado porque no conocía el sigma.
Pero ahora ese intervalo me iba a dar muy mala aproximación, porque la muestra era muy pequeña, eran 20 datos. En cambio ahora, cuando tengo pocos datos, lo que hay que hacer es utilizar la distribución t-student. ¿Ya? Y los grados de libertad en una t-student, en este caso, uno dice que este estadístico Z distribuye t-student con n-1 grado de libertad. Pero los grados de libertad, Marcelo, son simplemente un parámetro de la distribución T. Así como la distribución Poisson tiene el parámetro lambda, la distribución t-student tiene el parámetro grados de libertad. ¿Ya? Gracias. Profe, disculpe, ese parámetro grados de libertad se representa con t n-1, ¿cierto? No, el T es la distribución, lo voy a marcar acá. Esta es la distribución, ¿sí? Esta es la distribución T. Y este es el parámetro de la distribución. Así como en la normal, esta era la distribución, ¿sí? Y los que estaban aquí adentro son los parámetros de la distribución. Entonces uno son la distribución y los otros son los parámetros de la distribución. ¿Ya? Entonces aquí estoy diciendo que ahora el Z ya no distribuye aproximadamente normal 0,1, sino que distribuye t-student con n-1 grado de libertad. ¿Ya? Vale, profe, gracias. Profesor, en resumen, entonces la forma más fácil de diferenciarlo con la normal es que el normal usa sigma y el t-student usa el S. Además de lo que dijo, por el tamaño de la muestra. Entonces, si tú tienes una muestra de tamaño pequeño, entonces ya antes lo que hacíamos era calcular un intervalo aproximado. ¿Sí? Porque decíamos primero, yo tengo que hacer ciertas consideraciones cuando calculo un intervalo de confianza. Primera consideración, ¿conozco sí o no la distribución de la muestra? Perfecto. Si la conozco y conozco sigma, entonces calculo el intervalo de confianza como lo hemos hecho. X barra, más o menos como quieran, Z alfa medios por sigma partido en raíz de n. Y ese es el intervalo de confianza, sin problema. Ahora, lo voy anotando acá, en resumen, porque para que no se pierda. ¿Habían terminado de copiar o no? Sí. Ya. Entonces, cuando calculo el intervalo de confianza, primero, tengo distribución normal. Distribución de la muestra normal. Si la respuesta era sí, perfecto, o la respuesta puede ser no. ¿Ya? Si la respuesta es sí, después pregunto, bueno, ¿conozco sigma? ¿Sigma es conocido? ¿O sigma desconocido? Ya, si el sigma es conocido, estoy en mi caso ideal, donde el intervalo de confianza de la media siempre va a ser x más menos z alfa medio sigma partido en raíz de n. No tengo problema, ¿sí? Ahora, si no conozco el sigma, entonces nosotros decíamos ya, el intervalo de confianza va a ser aproximado. ¿Por qué va a ser aproximado? Porque ya en vez del sigma estoy usando el S. ¿Ya? Entonces uno decía, es un intervalo aproximado, no es un intervalo de confianza como el de arriba. Ahora,
si la distribución muestral, si el sigma es conocido, también entonces el intervalo de confianza era un intervalo de confianza aproximado. Aunque el sigma sea conocido. ¿Ya? ¿Por qué era un intervalo de confianza aproximado? Porque en alguna parte estaba utilizando el teorema central del límite. ¿Sí? Benja, no sé si cuándo estás, hasta recién esa pregunta. Benja, me dice, profe, no entendí cuándo se ocupa el más o el menos. Va a depender, Benja. Acá el límite, siempre se ocupan los dos, porque con el más, vas a calcular el límite inferior del intervalo, y con el menos vas a calcular el límite superior del intervalo. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Lo que estamos haciendo ahora básicamente es solucionar este problema. Es solucionar de cierta manera este problema de acá. ¿Sí? ¿Por qué lo voy a solucionar? Porque ya no voy a construir un intervalo de confianza aproximado, sino que voy a calcular un intervalo de confianza exacto. Evidentemente, ¿dónde utilicé acá la distribución de la muestra? Cuando calculo este intervalo de confianza, ¿en qué parte utilizo la distribución de la muestra? Para calcular el X barra, para calcular el Z, el S o el N. ¿Para cuál de esos 4 parámetros yo utilicé que la muestra tenía una distribución normal? ¿Con cuál de esos 4 parámetros yo utilicé que la muestra tenía una distribución normal? Con el Z, Fernanda, ¿cierto? Porque el Z de hecho, el Z alfa medios, es Q norm, y el norm viene de la distribución normal, ¿cierto? De alfa medios, 0,1, o media 0 desviación 1, ¿sí? Entonces ahí fue que yo cometí un error, de cierta manera, ¿sí? Y por eso me apareció el aproximado. Pero ahora voy a sacar el aproximado porque ya me sé la distribución de cuando uso el S. Ya sé la distribución de qué pasa cuando uso el S. Y cuando uso el S ya no debería utilizar una distribución normal como lo había hecho antes. Cuando uso el S en vez del sigma, lo que debiera hacer es utilizar una distribución T-student con n-1 grado de libertad. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a arreglar ese problema? La verdad es que bien básico. Voy a eliminar el aprox y en vez de poner una Z alfa, voy a poner una T. T alfa medios. Y acá le voy a poner los grados de libertad aquí arribita, NM. B-1. Y ahí arreglo el problema. Si en vez de usar la distribución normal, uso la distribución T-student, entonces este intervalo, cuando no conozco sigma, ya deja de ser un intervalo aproximado y pasa a ser un intervalo de confianza. ¿Ya? Y la T-student, ¿verdad? También se calcula en R fácilmente, sin ningún problema. ¿Sí? Entonces, eso es más o menos lo que quiero hacer ahora. No sé si se entendió, Marcelo, que me estáis preguntando. Sí, profesor, gracias. ¿Sí? Ya, eso es lo que llevábamos hasta el momento. Ya. Algunas propiedades de la distribución T, ya, como ya lo vimos, voy a volver a la página anterior. Como ya lo vimos, la distribución T es muy parecida a una normal 0,1. Muy parecida. ¿Sí? Tiene una forma de campana, el centro está en el 0, es más esparcida que la curva de la normal. La normal es más de esta manera, a ver. Es más acotada, ¿ya? Lo voy a dibujar así. Tum, tum, tum.
más o menos así. Esta es la curva de la Z y esta es la curva de la T-student. ¿Sí? Son parecidas las curvas, salvo que la normal está como, tiene menos variabilidad. ¿Ya? Y mientras más incremente la dispersión, ¿cierto? Mientras más suba, perdón, mientras más grados de confianza tenga, más incrementa la dispersión. O sea, una T-student de 100 grados de libertad es más dispersa que una T-student de 5 grados de libertad. ¿Ya? Y si los grados de libertad tienden al infinito, entonces esta función pareciera ser una normal 0,1. ¿Ya? Esas son más o menos algunas propiedades de la T-student. Pero es muy similar a la normal 0,1, salvo que funciona mucho mejor cuando la muestra es pequeña. La normal 0,1 puede utilizar el teorema del límite central, pero solo cuando el n es grande. Entonces la pregunta obvia es que, bueno, ¿qué hago si el n es pequeño? Entonces, vamos a calcular aquí intervalos de confianza. Para la media, ¿sí? Con sigma desconocido. Cuando no conozco sigma. Entonces, el intervalo de confianza, la verdad es que es muy similar, y lo vamos a escribir acá textual, eso sí. Definición. Sea X barra y S, ¿sí? La media y la desviación estándar de la muestra. ¿Ya? Que se calculan con los resultados de la muestra. ¿Cómo calculo X barra en R? Para prueba por laboratorio hoy día. ¿Cómo calculo rápidamente el X barra? Si yo les doy una muestra, les doy todas las temperaturas, Fran. Min. Min de la variable. Sumari. No, pues Marcelo, min. Porque si lo sumáis no me estáis calculando el promedio. Tendréis que sumarlo y después dividirlo por el n. ¿Sí? El summary también lo entrega todo, ya, pero hay veces que yo quiero calcular el intervalo, porque entonces quiero hacer X barra más algo más, ¿sí? Entonces ahí no te sirve el summary, no es tan útil. ¿Sí? Ok, ¿cómo calculo el S en R? Si yo les entrego la base de datos, ¿cómo calculo el S? SD, ¿cierto? Entonces, esos son el promedio de la muestra y la desviación estándar de la muestra, que al final es la media muestral y la desviación estándar muestral. Que si no se los dan, pero ustedes tienen la base de datos, se pueden calcular. ¿Ya? Calculadas entonces, media y estándar de la muestra, calculadas. ¿Ya? Con los resultados de la muestra. ¿Ya? Con los resultados de la muestra aleatoria. ¿Sí? Tomada de una población. ¿Sí? Normal con media mu. ¿Sí? Entonces el intervalo de confianza
¿sí? De 100, 1 menos alfa por ciento para mu es simplemente x barra más menos, porque si uso a veces uso el más, a veces uso el menos, la t-student ahora no uso un z, porque ya no voy a usar la distribución normal, voy a hacer la distribución t-student de alfa medios con n menos 1 grado de libertad por el s dividido en la raíz de n. Ese va a ser entonces el intervalo de confianza. ¿Sí? Entonces, si no conozco el sigma y la muestra es grande, ¿cuál de los dos utilizan? Si no conocen el sigma, tienen una distribución normal, ¿cuál de estos dos intervalos de confianza utilizan? ¿El de arriba? ¿Ya? Si la muestra es grande. Ya. La verdad es que cuando la muestra es grande, cualquiera de los dos que utilicen va a ser muy, muy parecido. ¿Sí? Van a ser iguales, porque cuando la muestra es grande, en la distribución T con la N son casi iguales. Pero si la muestra es pequeña, ¿cuál de los dos intervalos de confianza van a usar? T-student. El de t-student, ¿cierto? Porque si la muestra es grande, ya no da lo mismo cuál de los dos uso. Entonces, si la muestra es grande, utilizo el que tiene la distribución T. Si no conozco el sigma. Ahora, en R, por ejemplo, no sabe diferenciar cuando una muestra es grande y es chica. Entonces el R, cuando no conoce el sigma, para irse a la segura, siempre usa ese. El test de hipótesis T, el T que le mostré en la clase pasada, ¿no? Sí. El T calcula siempre eso. Él usa siempre la t-student si no conoce el sigma. ¿Ya? Porque se va a la segura. Total, si lo conociera, le va a dar lo mismo que en la normal. Bastián, dime. Profe, es que se usa t-student cuando la muestra es relativamente pequeña, pero ¿hasta cuándo se puede considerar pequeña? Menos de 30, ¿no? Menos de 30. Para Ya. este curso. ¿Sí? Ya. ¿Por qué digo para este curso? Porque este es como una clásica discusión de, bueno, ¿cuál utilizo? ¿Sí? Pero básicamente menos de 30 lo vamos a considerar así. ¿Ya? Profesora, esa es por la propiedad que dijo de que cuando t tiende a infinito o n tiende a muy grande, se parece a la normal, ¿cierto? Sí, cuando el n es grande, la t-student es muy igual a una normal 0,1. Entonces, si el n es grande, da lo mismo cuál utilicen, porque en ese caso se aproxima bien. Si el n es grande, esta aproximación de acá es buena, no es una mala aproximación. Es mala aproximación cuando el n es pequeño. Si el n es pequeño, esa aproximación es muy mala. Entonces ahí, si el n es pequeño, usan la t. ¿Sí? Si el n es grande, pueden seguir usando la t, no hay problema. Si el n es grande, utilizan cualquiera de las dos. ¿Ya? Ahora, si el n es 30, utilizo la t. Si el n es 31, utilizo la t. Para mí es un n, ¿se entiende? Si el n es grande, utilizan cualquiera de las dos, pero no sé si 30 y 31 son grandes. 50 ya podría usar la otra. Ahí las aproximaciones deberían ser iguales. ¿Sí? Quedamos con que siempre arriba es grande, ¿no? No sé, como que yo siempre tomo 30 para arriba, pero si tengo 31 datos y yo sé que la n aproxima mal cuando tengo pocos datos y cuando tengo muchos datos las dos funcionan iguales, me quedo con la t mejor, ¿no? No sé si se entiende la lógica con la que estoy pensando. Eso depende también de los datos, porque puede haber uno que esté muy disperso. Sí, pues, también depende de los datos. O sea, mi lógica, Pablo, es esta. Si el n es grande, entonces utilizo, esa aproximación es buena. ¿Ya? Si el n es grande, esta aproximación de acá es buena. ¿Sí? N grande, más de 30. ¿Hasta ahí vamos bien, Pablo? Sí, sí. Ya. Pero tú sabes que cuando el n es chico, tenéis que usar esta. Entonces, si tenía n igual a 31, como que me voy a la segura y uso esta mejor. ¿Sí? Y si tengo n 100,
si el n es 1000, pensémosle en n igual a 1000, da lo mismo cuál de las dos use. Pero si el n es 50, como que 50 igual todavía es muy chico, y como si es grande da lo mismo cuál de las dos, mejor me quedo con la t. Eso es lo que hace R, de hecho. R siempre usa la t, cuando no conoce el sigma. ¿Sí? No sé desde cuánto, pero yo tomaría... antes esta discusión era como más grande, porque antiguamente, cuando no existían los computadores o en el colegio, por ejemplo, lo que uno hace es entregarle todos los z. ¿Sí? Cuando uno está en el colegio, lo que esa clásica tabla que ustedes le entregaban en el colegio era la tabla que contenía todos los valores de z para cualquier alfa. ¿Sí? Eso tenía la tabla. La tabla tenía todos los z alfa medio, y son como 2 planas de hoja. ¿Ya? Entonces antes uno utilizaba ya N31, me quedo con el Z, porque esos los conozco, los T no los conozco. Pero ahora que tengo R, yo puedo calcular fácilmente esto en R. ¿Sí? Esto en R, ¿cómo se calcula? Si este es el... ¿Norm? No, porque este es, tú soy Q norm, ¿cierto? El Q viene de cuartil y el norm viene de normal. Y para este entonces, ¿cuál utilizáis? No T-norm. Q-norm. Q-norm. Q-norm, pero Q-norm es el que utilicé para el Z. Q viene de cuartil o cuantil, y el norm viene de la normal. Entonces, ¿cuál utilizo con... Ya, casi Fer, es QT nomás. ¿Sí? Se llama así, NR, QT. ¿Ya? Casi. Porque es el cuartil de la T-student. Y acá uno le ingresa el alfa medio en R, y los grados de libertad se escriben así. No sé, aquí sería N-1. ¿Ya? DF son degree free. Así, no sé cómo se dice grado en inglés, pero se escribe como degree, ¿no? ¿Ya? Pero ahí viene DF, como de grados de libertad, en inglés. ¿Ya? Pero y acá uno igual le ingresa esto, y le ingresa la media y la desviación estándar, porque la normal tiene 2 parámetros, pero la T tiene un parámetro que son los grados de libertad, entonces solo le ingreso el alfa medio y los grados de libertad. ¿Ya? Voy a correr lo que hicimos la clase pasada en los laboratorios. ¿Sí? Usamos la base de datos de MTCars, cargué la base de datos. Esta base de datos la cargo así porque esta base de datos está en R, no la tengo que cargar, ni descargar, ni nada. Y acá no usamos para calcular el intervalo de confianza, simplemente esto, una línea. ¿Ya? Y se acuerdan que todo lo que aparecía acá yo les dije como ya después lo vamos a ver. Ahora ya podemos saber todo lo que hice acá. Ya, la base de datos es MTCars. Este T12.103 es el X barra menos el mu dividido en el S raíz de N. Eso es ese T. Lo que yo tengo en el PPT como Z. Eso es el T acá. DF son los grados de libertad. Los grados de libertad son 31. Miremos la base de datos. Y la base de datos tiene... ¿Cuántas observaciones? Tenía 32. Y claro, el N vale 32, entonces los grados de libertad son N-1, que me da 31. Para analizar esto todavía nos falta. ¿Ya? No, me da el porcentaje, me da el intervalo. ¿Ya? Y por eso aquí me aparecía esta T y este DF, porque R, cuando calcula este intervalo de confianza, lo está usando como no conoce el sigma, porque yo le entregué la base de datos y chao, ¿sí? Está usando entonces, en este caso, usa el intervalo de confianza con la T. ¿Sí? Calculemos este intervalo de confianza a mano. ¿Cómo debería ser a mano? Min, que es la media de MTCars, y era de HP. ¿Cierto? Menos, voy a calcular el límite inferior, menos la T, que es QT, de alfa medios, que aquí el alfa vale 0,1, y alfa medio vale, déjeme calcular en la calculadora. Porque quería restarle el QT. Menos, o me queda 1%.
¿Cuánto es 0,1 dividido en 2? 0,05. 0,05. Porque este es el... mira, dame un minuto, déjame terminarlo y lo voy a explicar acá. ¿Ya? Lo que voy a hacer, los grados de libertad son 31 por la desviación estándar. ¿Sí? De HP dividido en SQRT de N, de 32. Entonces yo lo calculé a mano y me da 167, ¿cierto? Que es el mismo que está acá. Déjame, voy a explicar al tiro esto. Lo voy a sacar un pantallazo y lo voy a pasar al iPad para explicarle qué cosa fue lo que calculé acá. Ya, entonces, con esto yo calculé el intervalo de confianza en una línea, ¿cierto? Que fue lo que vimos en la clase pasada. Con eso yo calculé el intervalo de confianza en una línea. ¿Es un intervalo de confianza de cuánta confianza? Del 0,1. 90%. El 90%. De un 90%. Como es 90, el alfa vale 0,1 y alfa medio vale 0,1 dividido en 2. Entonces acá, este t, ese de ahí, es exactamente lo mismo que x barra menos mu dividido en s partido en raíz de n. ¿Sí? Los grados de libertad, la base de datos tenía 31 observaciones, entonces los grados de libertad, la base de datos tenía 32 observaciones, el n valía 32. Y de f son los grados de libertad. Después acá me tira el intervalo superior e inferior. ¿Sí? Me tira el intervalo, el límite inferior y el límite superior. ¿Sí? Acá me tira la media, esto es simplemente como un extra. ¿Sí? Y acá lo que yo hice fue calcular el intervalo de confianza a mano. Esto es X barra. Esto... Profe, pero ahí la media no la ocupa, ¿cierto? Esa que le pone ahí, de 146. No, pues esto es X barra. 146 vale X barra. Ese es un dato extra que me dan nomás. ¿Sí? Como que el t.test, además de calcularme el intervalo de confianza, me calculó X barra. Como de pasadita. Por eso digo que me dio un dato más nomás. ¿Sí? ¿Ya? Eso es t alfa medio como a n menos 1. Esto es la desviación, es S. Y esto es la raíz de n. ¿Sí? Entonces lo único que hice después fue calcular el mismo intervalo que me había calculado el t.test, yo lo calculé a mano. Y tiene razón el Diego, ¿cierto? Ese vendría siendo entonces el límite superior, que me dio, no sé si saqué mal el pantallazo, pero ahí se ve que era el mismo, era 167,2377. Me dio lo mismo que con el t.test, porque el t.test hace lo mismo. Hicimos exactamente lo mismo por dos maneras diferentes. ¿Ya? Entonces acá, cuando quieren calcular con el límite y el límite superior, utilizan el menos y el límite inferior el más. Igual se van a dar cuenta el tiro porque le van a dar los signos como al revés, ¿cierto? ¿Ya? Así se calcula en R. Vamos, ¿se entendió ahora, Marcelo, por qué hice ese QT? Sí. ¿Sí? Ya, voy a volver a R, porque esta base de datos tiene 32, ¿cierto? Tiene 32 observaciones. Por lo tanto, voy a hacer ahora exactamente lo mismo, pero voy a calcularlo, en vez de con el T, en vez de calcularlo con la distribución T, lo voy a calcular con la distribución
norm, ya con Q norm. Entonces lo único que voy a hacer, en vez del T, le voy a poner norm, y acá el norm tiene dos valores, media 0 y desviación estándar 1. Y me da 166. Entonces, ¿se dan cuenta que la aproximación con la distribución normal no es tan buena? ¿Ya? Buena, yo diría que se distinga si el tercer decimal es distinto, bueno. ¿Ya? Pero acá se nota que hay una diferencia, pues con uno me da 167 y con el otro 166. Y uno dice, ya, pero un número nomás. Sí, pero si estamos hablando de millones de dólares, ese número es harto. ¿Ya? ¿Sí? Si estamos hablando de los miligramos que tiene no sé, los miligramos de clonazepam que tiene un remedio, entonces es harto también, 1. ¿Sí? Entonces, claro, esta es una aproximación, porque lo aproximé porque la muestra es 32. El real es este, ¿cierto? Porque usé la T. Entonces, Profe, una consulta. ¿sí, obvio? Entonces ya no se usaría QNORM, como que tendríamos que usar QT para ser Sí, como más específico en el número. sí. A menos si la muestra es de 1000. Si la muestra es de 1000 y tú lo haces con el Q y con el NOR, con la distribución T o con la distribución normal, te van a dar casi iguales. Y probablemente te den iguales porque el último decimal va a ser el distinto. ¿Sí? Que es interpretable. Ah, ya, bacán. Y no es difícil hacerlo con los dos, como dice el José Luis. ¿Ya? Otra cosa importante, se me olvidó lo que les iba a mencionar. Ya. Entonces acá yo lo calculé en R. Normal, antes, como les decía, uno utilizaba siempre este, porque no lo calculábamos en R, uno le entregaba la hoja impresa, ¿ya? De hecho, si volvemos a la universidad, probablemente, y en la prueba es presencial, yo tendría que entregarle todos los valores de los QT y todos los valores de los Z. ¿Sí? Ahora, evidentemente, como en R es más fácil, lo calculo con QNOR QT. ¿Cuál es el supuesto que yo acá asumo? ¿Qué es lo que yo estoy asumiendo cuando calculo uno de estos intervalos de confianza? ¿Cómo, profe? No ¿Qué es lo que entendí. qué es lo que estoy asumiendo que digo, esto sí o sí pasa cuando estoy calculando estos intervalos de confianza? Que la N es superior a 30. ¿Ya? ¿Qué es superior a qué? ¿A 30? Ya, pero eso no es tan un supuesto, porque de hecho yo conozco el N, vale 32. Así que no es como un supuesto porque conozco el N, de cierta manera, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy suponiendo que pasa y que no sé si está pasando? La Que la distribución. población distribuye normal. Que la población distribuye normal. Lo he supuesto. Tengo que comprobar. ¿Sí? No puedo porque si no distribuye normal, da lo mismo si uso el T o el NOR, porque igual va a ser un intervalo aproximado. ¿Cierto? Porque si no distribuye normal, igual el intervalo es una aproximación del intervalo, no es exacto. Pero si distribuye normal, entonces puedo calcular los intervalos exactos con el QT y con el QNOR. Así que ojo ahí con esos supuestos. Tengo que verificar. Profesora, con el cucuplot hacíamos, era para ver si más o menos distribuía normal, porque Sí. los datos no estuvieran, era para ver el histograma. Sí, creo que lo tengo acá hecho, ¿no? Sí, lo tiene arriba. Se me pasó un número. No cargué la librería. Siempre tengo que cargar la librería. Yo ya la tengo instalada, solo no la he cargado. Hay que siempre cargarla. Estaba cargando ahí la librería. Pablo, se me olvida por completo, es que yo tengo una ventana gigante, no tengo problema. Eni, vivo muy cerca de la U aparte, pero no sé si me alcanzo a mover ahora. Pero puedes venir tú a mi casa si quieres. O voy yo a la U, pero se me había olvidado, si no me acordáis, lo olvidé por completo. Ya, ahí está el cucuplot. Y ojo ahí que este stop significa que está corriendo. ¿Ya? Tenía entrenamiento ahí, ya. Este es el cucuplot. Acá uno debiera decir, mira, sí, como que puede ser que tenga una distribución normal, ¿cierto? Mientras se mantengan ahí como las banditas. Hay dos observaciones que están medias raras, que son la observación 29 y la observación 31, pero el resto pareciera ser que tiene una distribución normal.
Puede ser cucuplot, puede ser un histograma. Ahora, cuando los datos son pocos datos, el histograma no va a salir tan bonito, ¿ya? Porque ¿ya? El histograma tiene que parecerse una campana de Gauss, pero evidentemente si hay pocos datos, el histograma no se va a parecer una campana de Gauss. ¿Sí? Entonces a veces como que, bueno, acá uno igual debiera explicar por qué el histograma no se parece a una campana de Gauss. Esta debería ser una campana de Gauss de media, ¿cuál es la media en este? MT-Cars, HP, de media 146. ¿Sí? Pero no parece campana de Gauss. Ya. Esas son algunas observaciones que hay, como esas cosas a veces es más fácil verlas en R, como las aproximaciones, porque calcularlo a mano no voy a calcular los intervalitos de confianza a mano. Ya, me quedan 15 minutos. Lo voy a dejar hasta acá para que se puedan preparar para el... Siempre me pasa esto con esto, como que me falta, a ver, o lo veo rápido. Sí, podría ir a la U. Es que eso estaba pensando, como irme rápido a la U. Déjenme ver cuánta... Ya, no, me queda un intervalo de confianza que pasar. Hago esto. Con ese intervalo de confianza quedo al día en las cátedras. Así que voy a hacer ya el intervalo de confianza, la varianza. Ya se entendió cómo se calculan los intervalos de confianza, ¿cierto? Como que ya uno... No, suelta la mano, ya, eso lo voy a pasar rápidamente en los próximos laboratorios. El próximo laboratorio de la próxima semana voy a pasar materia y ahí quedo el día. ¿Sí? O arreglamos una clase extra. Elijan ustedes en este rato. Para el próximo laboratorio, profe, yo creo que estaría mejor. ¿Lab? Sí, ¿Nadie profe, tiene igual clase prefiero extra? lab. Sí, la de la otra semana. Sí, profe. Ya, entonces el próximo lab, los primeros 45 minutos van a ser materia y después vamos a seguir avanzando en R. ¿Ya? Y ahí quedo al día y ahí quedamos al día y quedamos al mismo tiempo con la sección de la Laura. ¿Ya? Perfecto. Lo dejamos hasta acá. ¿Quién está en el grupo de WhatsApp de este curso? ¿De Discord? Ah, de Discord también. Espérame. Ok. Para mandarle el PDF. De todo. Oh, profe, yo, No sé quién es yo, no alcancé a ver el nombre. Osvaldo, Retamal. Ya, vamos a confiar en el Osvaldo. Profe, No. si estoy en Discord. Exportar. Profe, ¿el laboratorio va a ser en pareja? En tríos, hasta el momento. ¿Parejas de A3 entonces? Sí, más no sé cuántos vayan a conectarse, porque obviamente si se conectan 20 personas no puedo hacer puros grupos de 3, ¿sí? Y en ese caso haría algún grupo de 4. ¿Es Osvaldo Retamal M? O Retamal M ¿Sí? @uft.edu. Sí. Ya Osvaldo, revisa ahí, lo acabo de enviar. Comenzamos el laboratorio a las 1:50, ¿no? Sí. ¿Ya te llegó, Osvaldo? Sí. Ya, yo me voy a hacer la simpática, Pablo, y me voy a ir al tiro a la U para ver a los que están allá presencial. ¿Ya? Así que nos ¿Se puede vemos ir a las presencial? 1:50. No, porque se me había olvidado que le había dicho al Pablo que sí, que iba a estar en el laboratorio de valor en la U. ¿Ya? Nos vemos, que estén bien. ¿Profe? Chao, chao. Dime, Mucho. Guillermo. ¿Para el otro laboratorio va a estar? ¿En la Sí, U? pero si me pueden acordar, porque miren, yo hago cálculo a las 9:50 y después tengo una ventana y me vengo. ¿Sí? Yo la acordé ayer, pero no me descuento. Ah, puede ser, que estaba colapsada, pero sí, mándenme un mensaje, podemos hacer clase híbrida, no tengo ningún problema. ¿Ya? Los bacán. jueves creo que, los jueves estoy siempre, porque los jueves termino cálculo a las 3 y después empiezo el tiro con ustedes. Entonces los jueves siempre estoy en low. Pero los martes me vengo a mi casa. Ya, nos vemos entonces a las 1:50. Chao, chao. Chao, profe. Chao.